¿Qué pasa si no pagamos impuestos? Miren, en México todos estamos obligados a pagar impuestos conforme a nuestra Constitución, por lo que en caso de que no realices el pago del impuesto que te corresponde, esto puede tener consecuencias graves y te puedes meter en un verdadero problema con el SAT. Pero primero tenemos que entender que en nuestro país actualmente existen diferentes tipos de impuestos y cada uno tiene una regulación diferente. Actualmente existe el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y el IEPS. Vamos a platicar cada uno de ellos para que entiendas sus particularidades. El primero es el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Este se causa cuando compramos algún bien o servicio y lo encuentras en los alimentos, en las bebidas y también en los servicios de telefonía celular. Es considerado un impuesto indirecto, ya que lo pagas al momento de adquirir el bien o servicio y ya viene incluido en el precio final del producto. Luego tenemos el impuesto sobre la renta. Este impuesto se causa cada vez que obtenemos algún ingreso, o sea, cada vez que incrementes tu patrimonio se genera el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, cuando te paga tu patrón al recibir una ganancia, se causa este impuesto. O también si tienes un emprendimiento, cuando te realizan el pago correspondiente, se genera este impuesto. Y este es un impuesto directo, pero que tiene una regulación diferente dependiendo del concepto del ingreso, ya que tiene una regulación específica cuando se trata del ingreso que recibes por un sueldo, el ingreso que recibes por la venta de una propiedad, por intereses en alguna inversión, etc. Entonces, dependiendo del tipo de ingreso, el ISR tiene una regulación particular. Y por último se encuentra el IEPS, que es el impuesto especial sobre productos y servicios. Básicamente este se causa sobre bienes o servicios que son considerados como nocivos para la salud o el medio ambiente, así como para evitar conductas consideradas como negativas. Y este impuesto lo puedes encontrar en los cigarros, en las bebidas azucaradas, también en los casinos y en los videojuegos violentos. Y es un impuesto también indirecto que ya se encuentra adicionado al valor del producto. Ahora que ya sabes los tipos de impuestos que existen en nuestro país, es importante hablar respecto de las tasas del impuesto. Cuando nos referimos a esto, nos referimos al porcentaje de impuesto que debes de pagar, ya que en nuestro país la tasa cambia dependiendo del impuesto que se trate, así como el producto o servicio. Y cada impuesto tiene sus reglas particulares respecto de la tasa. Entonces vamos a ver la tasa que le corresponde a cada impuesto. Primero, el IVA por regla general tiene una tasa del 16%. Pero en la zona fronteriza es una tasa del 8% y este impuesto ya se encuentra adicionado al producto final que vas a comprar. Cabe señalar que también existen productos que se encuentran exentos del IVA o también a tasa cero, pero ya eso es algo muy específico y para no revolverte vamos a quedarnos con la regla general de que el IVA es una tasa del 16%. Luego tenemos la tasa del ISR. Como te comenté, ISR cambia dependiendo del tipo de ingreso y también lo hace su tasa. No tiene una tasa fija, sino que la tasa puede ir de un 0 hasta un 35% y hay dos factores que determinen el porcentaje de la tasa. El primero es el tipo de ingreso, si es por concepto de sueldo, si es por venta de propiedad, si es por intereses de una inversión o si es por la venta de algún producto. El segundo factor es el monto de la operación. Este impuesto es progresivo, ya que atendiendo el monto que recibas es la tasa que tienes que pagar, por lo que a menor ingreso, menor impuesto tienes que pagar. Por ejemplo, una persona que gana 100 pesos al mes tiene una menor tasa de impuesto que pagar a comparación a una persona que gana 1,000,000 de pesos al mes. Él tiene que pagar mucho mayor impuesto por concepto de ISR. Al final de cuentas es un impuesto que es proporcional al ingreso que tú recibas, por lo que entre más dinero ganes, más vas a tener que pagar impuestos. Y también es importante mencionar
que existen algunos ingresos que se encuentran completamente exentos del ISR, es decir, que no pagan ningún impuesto, como el caso de las herencias, donaciones o préstamos. Y por último tenemos la tasa del IEPS. Este es un poquito más complicado, ya que puede ser una cuota fija o una tasa. Cuando hablamos de una cuota es cuando es un monto determinado, y cuando hablamos de una tasa es un porcentaje. Por ejemplo, los cigarros se encuentran sujetos a una tasa del 200%, sin embargo, las bebidas azucaradas se encuentran sujetos a una cuota de 3 pesos por litro. Como podrán ver, el IEPS depende del producto, se determina si es una cuota o una tasa. Y por último tenemos que hablar sobre el plazo para pagar el impuesto que nos corresponde. Respecto del IVA y el IEPS no hay ningún pierde, ya que son impuestos indirectos que lo pagas al momento de adquirir el bien o servicio. Por ejemplo, cuando vas al supermercado, ya cuando realizas el pago de tus compras en la caja, ahí pagas el IVA y el IEPS. Y si revisas tu ticket de compra, al final vas a encontrar el famoso IEPS y el IVA. Pero por otra parte tenemos el ISR. Este es un poco más complicado, ya que el momento de pago depende del tipo de ingreso que recibas. Pero mira, si tú solamente recibes un sueldo, el momento del pago es cuando recibes tu nómina, y esto lo hace el patrón por ti, así que no tienes que preocuparte. Pero en cambio, si tú eres un emprendedor y estás en el régimen de actividades empresariales o en reciclo, tú tienes que hacer el pago del ISR de manera mensual, y tú estás obligado a hacer el cálculo que te corresponde dependiendo de tus ingresos. Y esto de los plazos va cambiando dependiendo del tipo de ingreso que recibas. Pero aquí algo importante a señalar es que todos estos pagos que vayas haciendo durante el año son considerados como pagos provisionales, o sea que no son definitivos, y el momento de realizar el pago definitivo es al momento en que realizas tu declaración anual de ISR, la cual se realiza durante el mes de abril de cada año, y ahí es el momento en donde realizas el pago definitivo del impuesto. Aquí es importante señalar que no todos están obligados a presentar la declaración anual de impuestos, y los pagos que realizaron con el carácter de provisional tienen el carácter de pago definitivo. Entonces, ¿quiénes están libres de presentar esta declaración anual? Primero, las personas que solamente tengan un patrón y cuyos ingresos solamente sean por concepto de sueldo y no excedan de 400,000 pesos al año, así como también pueden tener ingresos por intereses, pero que no excedan de 100,000 pesos al año. Entonces, si una persona solamente tiene un patrón, recibe ingresos hasta 400,000 pesos y también le pagan intereses por sus inversiones que no exceden de 100,000 pesos, o sea 500,000 pesos al año, no se encuentra obligado a presentar su declaración anual de impuestos, pero lo puede hacer, está bajo su decisión. Y también todas aquellas personas que se encuentran bajo el régimen de sin obligaciones fiscales. Aquí entran los estudiantes que no perciben ningún ingreso, o las personas que tienen alguna incapacidad y no reciben ningún ingreso. Ahora que ya tienes todo este panorama y entiendes cómo está el tema de los impuestos en nuestro país, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no pagamos impuestos? Mira, no importa si es por ignorancia o desconocimiento, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, y si no pagas te puedes meter en un problema con el SAT. Y este problema nace como un procedimiento que se encuentra dividido en varias etapas. Entonces ahorita vamos a explicar cómo se desencadena este procedimiento en orden cronológico, y todo empieza con una carta de invitación por parte del SAT. Aquí el SAT te va a decir de forma amigable que te invita a pagar el impuesto que te corresponde. Esto no tiene ninguna fuerza legal ni vinculatoria. Básicamente es un recordatorio amigable para que cumplas con tus obligaciones fiscales. La segunda etapa es el recargo y la actualización del impuesto. Como te comenté, los impuestos tienes un plazo establecido para pagarlo, por lo que en caso de no realizarlo, este impuesto se va a actualizar conforme a la inflación. Y esto nos lleva a la tercera etapa, que es la multa.
ya que al haber incumplido con tu obligación, el Código Fiscal prevé una sanción por concepto de multa, la cual puede ir desde un monto de 3,000 pesos hasta 34,000 pesos. Y esto se va a adicionar al impuesto que debes, más el recargo y la actualización. La siguiente etapa lo constituye el procedimiento de auditoría. Básicamente aquí inicia una revisión fiscal de carácter formal por parte del SAT. Y aquí va a revisar exactamente todos tus ingresos, tu contabilidad, tus estados de cuenta, así como tus gastos, y te va a determinar cuánto es el impuesto que debes de pagar. Esto se llama un crédito fiscal, que es básicamente esta determinación del impuesto que te corresponde pagar. Este procedimiento de auditoría, tú tienes la oportunidad de demostrar que sí pagaste el impuesto que te correspondía, pero en caso de que no lo logres acreditar ante el SAT con tus documentos de contabilidad, ahí sí te va a terminar determinando este famoso crédito fiscal. Y ahora vamos a la quinta etapa, que es el embargo. Ya que se determinó que existe un crédito fiscal por pagar, para asegurarse que tú vayas a cumplir con el pago de impuestos que te corresponde, el SAT tiene la facultad de embargarnos nuestros bienes. Aquí te pueden quitar tu casa, tu coche o incluso congelar tus cuentas bancarias con la finalidad de asegurar de que tengas un respaldo para que realices el pago del impuesto que te corresponde, ya que en caso de que no pagues, el SAT se va a cobrar con estos bienes. Y miren, aquí algo importante a señalar es que este embargo es proporcional al monto del impuesto que debes. Por ejemplo, si solamente le debes al SAT 10,000 pesos, no te va a embargar tu casa, ya que eso excede el valor del impuesto que debes. Pero sí te podría embargar una laptop o un refrigerador si debes 10,000 pesos, así como también te pudiera congelar 10,000 pesos en tu cuenta bancaria, por lo que esto es completamente proporcional. Y la última etapa sería la prisión. Miren, el artículo 108 del Código Fiscal establece el delito de defraudación fiscal, y se comete este delito cuando una persona, por medio del dolo o engaño, pretende pagar menor impuesto que le corresponde en perjuicio del SAT. Aquí podremos encontrar aquellos que compran facturas o reportan menos ingresos de los que realmente están recibiendo. También aquí se encuentran las personas que simulan operaciones fiscales para pagar menos impuestos. Y miren, este artículo establece que la prisión puede ir desde 3 años hasta los 9 años si el monto de la defraudación fiscal supera los 3.3 millones de pesos. Y siendo bastante honestos, el tema de la prisión va muy de la mano del monto del impuesto que estás omitiendo pagar. Por lo que si omites pagar 100 pesos de impuestos, no llegarás a tal extremo de la prisión, pero sí llegarás a las etapas antes mencionadas, que si bien son menos severas, tienen un impacto directo en nuestro bolsillo. Y miren, yo sé que en el pasado era muy fácil esquivar al SAT y pagar menos impuestos, pero esto se debía principalmente, preferencia por manejar dinero en efectivo. Pero ahora, con la digitalización y el uso de las transferencias electrónicas, es mucho más fácil para el SAT detectar cuando estamos recibiendo ingresos por medio del sistema bancario formal, y esto le permite detectar cuando no pagues el impuesto que te corresponde, por lo que actualmente existe un mayor riesgo de que nos podamos meter en algún problema con el SAT si no realizamos el pago del impuesto que nos corresponde. Pero mira, si quieres proteger tu dinero y no meterte en ningún problema con el SAT, aquí te dejo una opción de video. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos.